No todo es color de rosa para nuestros artistas. En ocasiones sufren más de un percance que hasta puede poner en peligro sus vidas. Hoy les presentamos un recuento de algunos accidentes que sufrieron conocidos artistas en pleno show. Algunos fueron leves, pero otros provocaron fuertes lesiones y al final no quedó otra más que visitar el hospital. El más reciente de todos fue el accidente que sufrió Diosdado Gaitán Castro el pasado fin de semana. En plena presentación, sintió que el mundo desaparecía debajo de sus pies, pero lo cierto fue que las tablas del piso del escenario se movieron y ¡zas! No paró hasta llegar al suelo, al igual que la niña que con su wichi wichi bailaba a su lado. Sigue tu camino, no quiero verte. Ojalá la vida no te traicione. Como era de esperarse, el popular cantante sufrió fuertes golpes y terminó en el hospital de Juliaca. Diosdado ofrecía su show en el remate de la Yunzada en la salida de Huancané, en la Ciudad de los Vientos. La guapa cantante Muñequita Mili tuvo un percance durante una de sus presentaciones en la ciudad de Moquegua. ¿Qué pasó? Todo iba sobre ruedas, hasta que hizo un movimiento que provocó que perdiera el equilibrio y terminó sentadita sobre el escenario. En esa ocasión no sufrió golpes ni mucho menos, pero sí pasó el super roche de su vida, aunque hay que señalar que fue inmediatamente socorrida por los bailarines y amigos que bailaban a su lado. No podemos dejar de mencionar en este pequeño recuento lo que le pasó a la diva del sur, o sea, a Rosita de Espinar. Para nadie es un secreto que cuando está sobre el escenario, ella se entrega al 100%, y si se trata de bailar, no se hace de rogar. Y fue en esa circunstancia que el piso le jugó una mala pasada, pues estaba bailando corriendo de un lado para el otro cuando se resbaló y a la Rosacha no le quedó otra que sonreír y solo sonreír. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Todavía no está! ¡Prepárate, prepárate! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo anecdótico de este momento es que uno de sus animadores, en vez de socorrerla, fue directo al parante del micrófono y lo levantó, como si fuera más importante que nuestra Rosita de Espinar, para luego acotar, en son de broma, que por favor no le dieran más trago a la Rosacha. A ella no le quedó otra que bromear diciendo que alguien echó aceite en la zona. Si no nos creen, miren las imágenes. ¡Ahí, ahí, ahí! Si saben cómo se pone, ¿para qué le dan trago? ¡Con el mano sereno! Espera. En esa parte había algo. ¡Está mojado, está mojado! ¡Está mojado! Estaba grasudo ahí. ¡Está mojado! Le han echado aceite ahí. Quien para nada sonrió, pues pasó el susto de su vida, fue un artista conocido como el Cholito Bailarín. En plena presentación, camina un poco y una de las tablas del escenario se mueve y se fue en caída libre hasta el piso. En el video se escucha incluso un fuerte golpe de su cabeza al chocar contra el suelo y a él pedir auxilio. Ya ve lo que pasó. Sabía. Antes de seguir con nuestro recuento de caídas y accidentes a nuestras populares figuras del canto andino, te invitamos a suscribirte a nuestro canal.
Ahora, activa la campanita para que recibas todas nuestras novedades. Y no te olvides de darle like a este video. Déjanos un comentario y nosotros felices de poder responderte y saludarte en nuestra próxima entrega. Pero las caídas no solo tienen como víctima a los cantantes, sino también a bailarines. Sino que lo digan los chicos que acompañaron en este concierto a la guapa chinita Ximena Thaís, quienes en pleno movimiento de cintura y caderas simplemente se cayeron y uno de ellos por poco y pierde la mitad de una de sus nalgas. Lo que está a punto de ver sucedió en Arequipa y la protagonista fue una de las guapas sabrositas de Stephanie Aguilar, quien en pleno baile se resbaló y ¡zas! Miren el video. Para terminar con este pequeño recuento de accidentes que pasan sobre y fuera del escenario, les dejamos con imágenes que te pondrán los pelos de punta. Eso fue todo por hoy, queridos amigos y amigas que nos siguen por nuestro canal de YouTube. Te recordamos la invitación a seguirnos en TikTok como Purito Perú Oficial. También estamos en Instagram y en Facebook como Purito Perú. Soy Eduardo Chacón y espero que comentes este video. Te estaré leyendo para poder saludarte en un próximo video chisme.